llamado Epidometría, presentado por su servidora Heidi Hernández López de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Quiero comenzar con el término dasometría, ya que dentro de este se encuentran tres ramas importantes, y dentro de las ramas importantes se encuentra la epidometría. La dasometría nos dice que es la medición de los árboles y las masas forestales desde el punto de vista estático hasta el punto de vista dinámico. O sea, lo que podemos encontrar dentro de un árbol y cómo es lo que podemos encontrar cuando ya hay una población de árboles. O sea, lo que podemos obtener y la información que podamos sacar para ya sea calcular el volumen, tener como datos de diámetro, altura, cómo lo podemos relacionar con un árbol y un conjunto de árboles. Entonces, dentro de la rama de la dasometría encontramos la dendrometría, estereometría y lo importante para aquí, la epidometría. Dentro de la dendrometría se estudia el crecimiento del árbol individual. Ahí podemos obtener datos claves como el diámetro, la altura, diámetro de copa, el área basal de la copa, el área basal del fuste. Entonces son datos más como cuantitativos. La epidometría menciona que es el estudio de la producción forestal. Esta se basa más en el crecimiento e incremento de la masa forestal o del árbol. Entonces aquí también podemos obtener datos cualitativos y cuantitativos. Para la parte de la estereometría podemos obtener que es el estudio del crecimiento de la masa forestal. Es una relación entre la dendrometría y la epidometría. Podemos obtener datos de un árbol o de una masa, lo mismo, tal cual, diámetro, altura, volumen. Continúo con la epidometría, que es nuestro tema central, en el cual nuevamente les vuelvo a repetir que se encarga del crecimiento e incremento de árboles individuales o poblaciones forestales. Para el caso del crecimiento podemos obtener los aumentos que tiene nuestro árbol, ya sea en diámetro, altura, área basal, volumen, etc. Y en el caso del incremento es el conjunto de lo que creció en un año, lo que podemos obtener a través de esta información, ya sea el diámetro en altura, o sea, lo que va creciendo año por año. Continúo con parcelas permanentes. Cabe aclarar que cada tema que coloqué en esta presentación son temas vistos en la clase. Entonces, comienzo con parcelas permanentes, el cual nos dice que se puede distribuir en bosques naturales o bosques artificiales. Esto con la finalidad de obtener información, hacer mediciones y observaciones sistemáticas. Para las parcelas permanentes se puede hacer de dos maneras, ya sea de un muestreo sistemático o un muestreo aleatorio. Para el muestreo sistemático para el muestreo aleatorio es elegir, como dice, diferentes puntos de nuestro bosque, de nuestro rodal, para poder colocar las parcelas. No existe un número óptimo de parcelas para colocar siempre y cuando nuestros objetivos. Entonces, con una parcela que yo tenga o con dos parcelas que yo tenga puede ser suficiente, dependiendo también las condiciones en las que encuentres tu predio, tu rodal. Entonces, ¿dónde establecer parcelas permanentes? Se establece al inicio del bosque, dependiendo donde haya más variabilidad de condiciones, también dependiendo de los objetivos que tú tengas, ya sea si solamente quieres evaluar una especie, quieres evaluar si hay mayor cantidad de perturbaciones u otras cosas. Puede ser un bosque natural o artificial, como se había mencionado desde un principio. Lo que podemos también obtener dentro de estas parcelas es saber la dinámica de los bosques, saber la productividad que tiene nuestro bosque, su estructura y su diversidad biológica. Hace unos semestres que tuve una práctica sobre parcelas permanentes en una materia llamada muestreo, fuimos a realizar unas parcelas a una comunidad de aquí de Saltillo que se llama Hipólito, me parece. Entonces, en esta comunidad había una plantación de candelilla, lo cual nosotros fuimos a evaluar el número de especies que había dentro de esta plantación. Entonces, perdón, no el número de especies, el número de individuos que había dentro de esta plantación. Entonces, esto nos puede ayudar cómo está funcionando nuestro bosque, nuestra plantación en este caso,
qué es lo que le está afectando, por qué hay menos cantidad de candelilla como en un principio se había pues plantado, ¿no? Entonces este sería nuestro objetivo. Quise continuar con la correlación lineal. Esta dice que mide la relación de dos variables, aplica cuando la tendencia es de forma lineal. Entonces literalmente es trazar una recta. Se representa con la letra R. El término de correlación lineal fue dicho por un autor importante que se llama Pearson. También menciona que se puede realizar teniendo variables continuas, o sea que por ejemplo, los puntos que estén formados en nuestra recta no sean distorsionados por algún otro o no tengan que ver con una alteración de algún punto que esté más alejado a los puntos principales o los puntos observados. Aquí me puse unas gráficas sobre algunos tipos de correlaciones. La primera y la segunda hacen referencia a lo que es una correlación lineal. La primera, en su caso, una correlación de tipo 1 y la segunda de tipo -1. También existe otro tipo de correlación que es tipo 0, pero no es comúnmente utilizado, ya que si tuviéramos una correlación de tipo 0 sería una correlación muy exacta, muy precisa, sin errores. Entonces, esto es muy difícil de obtener. Las otras tres correlaciones ya no pertenecen de tipo lineal, ya es cuando están alterados, ya sea por un potencial, algún logaritmo, un exponencial negativo, o sea, ya tiene alguna alteración. Entonces, esto ya no pertenece a alguna correlación lineal. Continúo con la explicación de cómo poder ajustar esta correlación no lineal a una correlación lineal. Esto se puede hacer con la ayuda de elevar variables hasta encontrar una distribución normal, ya sea el diámetro al cuadrado, la altura al cuadrado, el logaritmo natural, sacar el logaritmo natural, y de otro método que se llama el Box-Cox. Entonces es tratar de encontrar una solución a nuestra correlación, encontrar una tendencia. Continúo con el otro tema que sería la regresión lineal simple. Esta nos sirve para determinar potenciales causales o bien para saber si no hay, o sea, para no tener dudas de que la relación sea causal. El análisis de regresión es un método estadístico para el estudio de la interdependencia entre variables. Calcula la relación entre una variable dependiente o una o varias variables independientes. El término regresión fue introducido por Galton en su libro Natural Inheritance en 1889. En esta otra diapositiva quise colocar 4 modelos de regresión, los cuales nos pueden dar como una visión más de que este modelo de regresión es lineal. Si en el caso de que nuestro beta 0 fuera alterado por algún exponente o algún logaritmo o algo, ya no sería una regresión lineal. Entonces, esta es una manera fácil de saber si es lineal o no es lineal. Otra cosa, nosotros desde muy pequeños, como en la primaria o en la secundaria, nos enseñaron la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es más que nada y es igual a más b por x. Entonces, para la regresión lineal simple es lo mismo, solamente que en vez de a se sustituye por beta 0, en vez de b se sustituye por beta 1. Aquí podemos tener variables como diámetro, altura, volumen, biomasa y carbono, o sea, podemos obtener la variable que tú quieras predecir. Dentro de esto de la regresión lineal simple tenemos lo que son los supuestos. Tenemos que son 5 supuestos. El primero, el valor esperado de los residuos debería de ser 0. O sea, al momento de sumar los valores esperados y al momento de sumar los residuales, nos debe de dar una sumatoria de 0 para saber que vamos bien en nuestra regresión. Otra cosa, no debe de haber autocorrelación entre los desvíos. Tampoco debe de haber homoscedasticicidad. Debe de haber homoscedasticicidad. La homoscedasticicidad nos explica la dispersión de nuestros puntos observados en nuestra gráfica. Entonces, aquí en esta diapositiva, la primera es donde encontramos la homoscedasticicidad.
En las demás ya no encontramos homoselasticidad. También debemos de tener una distribución normal como en la segunda gráfica, o sea, cada punto debe de ser independiente. No debe de haber multicolinealidad. La multicolinealidad hace que los puntos observados tengan como una relación con los demás puntos observados. Entonces, en vez de querer ver o observar que los puntos observados están distribuidos así de manera lineal, pero sin tener como una relación, o sea, al momento de unir nuestros puntos, si nos da una forma como de un zigzag, una línea o algo, ya no hay una regresión óptima. Entonces, debemos de cuidar eso y también tiene que haber linealidad. Entonces, si no hay linealidad en nuestra regresión, entonces no es una regresión lineal. En esta otra diapositiva quise poner las partes de una regresión. Los puntos en color negro son los puntos observados y la línea roja que está ahí es lo que nosotros obtenemos en base a un modelo de regresión, ya que serían los puntos esperados. Donde está la letra A o el alfa o beta 0 es nuestra ordenada al origen, nuestro intercepto entre la X y la Y. El beta X es la pendiente que tiene nuestra recta. En el caso de la mayoría de las gráficas, la variable Y nos explica que es una variable independiente y la variable X nos explica que es una variable dependiente. Para el caso de la regresión, no es así. La variable independiente en este caso sería la variable X y la variable dependiente sería la variable Y. Entonces en X podemos poner como la edad, el diámetro, la altura, y en la variable Y podemos poner como datos como volumen, biomasa, etc. Entonces igual depende de los objetivos que se tengan. Aquí quise poner algunos ajustes de volumen. Como en el caso de la correlación se puede ajustar nuestra curva para que sea una recta, también para las regresiones. Entonces aquí es donde se puede introducir un diámetro al cuadrado por altura al cuadrado, o solamente el diámetro al cuadrado, o la altura al cuadrado, o el logaritmo natural de la altura, el diámetro, o de alguna otra variable que nosotros tengamos. Entonces me muestro una gráfica en la cual nuestros puntos esperados no están siguiendo la tendencia que tienen nuestros puntos observados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar esas dos variables, los observados y los esperados, para obtener una tendencia lineal. En el caso del crecimiento e incremento de especies forestales se utilizan unos 10 modelos de regresión. Esto con ayuda de obtener dos términos muy importantes, que es el ICA y el IMA. Entonces, para obtener lo que es el ICA y el IMA necesitamos tener datos que nos puedan ayudar a encontrarlos, ya sea la edad, el diámetro, la altura, el volumen. Entonces, más que nada la edad y el diámetro y la altura. Entonces, de estos 10 modelos, el más preciso a realizar y el que más se acerca o que siempre nos da el ICA y el IMA, que son nuestra prioridad, sería el Schumacher, que tiene relación a un exponencial de A más B sobre X. En esta otra diapositiva puse 3 gráficas que sería como el paso a paso para obtener el ICA y el IMA y el turno. Entonces, en la primera puse el ajuste que tiene nuestro modelo con ayuda del solver. Se me pasó comentar que para el caso de las regresiones, esta se puede hacer con un programa que se llama R. Entonces es una manera más fácil de realizar la regresión. En el caso del ajuste de modelo de volumen, se puede realizar en R y se puede realizar con algunos complementos que se le puedan añadir al Excel. En el caso del crecimiento e incremento de especies forestales, también se puede hacer con R y se puede hacer con ayuda del solver que se encuentra en Excel, un complemento que igual se le puede añadir. Entonces, con ayuda del solver yo ajusté un modelo.
Este modelo me hace notar que mis valores esperados están dentro de mis valores observados. Con esto ya me puedo dar una idea de que sí puedo obtener mi lima y el ICA, siempre y cuando mi modelo lo vaya yo ejecutando muy bien. Para obtener el lima y el ICA es importante saber que se puede hacer de dos maneras. De manera empírica, siguiendo los datos o el paso a paso de una ecuación, o obteniendo alguna derivada para tener el lima y el ICA. Entonces, ya sacando algunas derivadas, la derivada lo que nos hace es obtener nuevamente una derivada de cada letra que tengamos, ya sea A, B, K, M. Estas letras son las que aparecen en nuestros modelos, son nuestras variables. Entonces lo que el solver nos hace es encontrar primero el beta 0 y el beta 1. Ya teniendo el beta 0 y el beta 1, o el beta 2, o el beta 3, o el beta 4, se puede realizar lo que es el lima y el ICA. Entonces, ya una vez graficada nuestras variables, podemos encontrar cuál es el punto máximo del lima, cuál es el punto máximo del ICA y cuál es nuestro turno. El turno hace referencia al tiempo en el que ya nuestra plantación, nuestra masa forestal o nuestro árbol ya no va a crecer, y si lo dejamos ahí por más tiempo, por más años, entonces este árbol ya no va a crecer y ahí se va a quedar. O sea, siempre crecen, pero ya no es tan significativo. Ya no es como que en este año mide 30 centímetros de diámetro, para el otro aumentó 1 centímetro o 2 centímetros. O sea, ya no es significativo, pero sigue creciendo. Pero para los forestales, si dejamos nuestra masa forestal que siga creciendo después de que pasó el turno, ya no vamos a ver productividad en nuestro bosque. Si tú quieres captura de carbono, ya no vamos a tener productividad en la captura de carbono. Entonces, el turno es el tiempo óptimo para la corta, la cosecha. Entonces, esto lo podemos diferenciar rápidamente, ya que es la intersección entre el lima y el ICA. Entonces, cuando estas dos líneas se crucen, es ahí donde encontramos el turno, el tiempo óptimo. Entonces, es muy interesante saber cómo funciona la epiometría para un rodal o para un bosque natural o un bosque artificial. Sigo con lo del análisis troncal. Este se puede ser definido como el historial de crecimiento del árbol, ya sea en altura y en su diámetro, tanto en el tocón como en cierto número de puntos situados a lo largo del tronco. Para un análisis troncal se puede realizar de dos maneras, ya sea de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es troceando el árbol, sacando algunas rodajas a lo largo de todo el árbol y utilizarlo para mediciones. De manera indirecta no es así. De manera indirecta es trepándote al árbol, sacando las mediciones ahí, pero sin cortarlo. O sea, ya está sacando el diámetro y la altura sin cortarlo. Entonces, a mi parecer, lo más preciso es derribando el árbol, pero esto también es muy costoso. Entonces, hay que saber qué tipo de interés tenemos al momento de hacer un análisis troncal. De hecho, hay dos, el análisis troncal parcial y el análisis troncal total. En el análisis troncal parcial es obtener virutas de nuestro árbol. Las virutas son obtenidas por un taladro, el taladro de Presler. Este nos ayuda a tratar de incrustar el taladro dentro del árbol sin pasar la mitad o el centro de nuestro árbol. Esto nos ayudará a sacar un tubito de madera, por decirlo así, en donde se van a notar los anillos de crecimiento. Para el análisis troncal parcial es importante sacar nuestra primera viruta a 1.30 metros de altura o a la altura del pecho. Esto con la finalidad de tener un poquito más de productividad. Esto no es muy preciso para saber el ancho de cada anillo, el radio de cada anillo que tiene o el diámetro de cada anillo. Entonces es un poco más difícil de obtener este tipo de información. Entonces las virutas
las podemos escanear en una plataforma o en una liga que se llama Skeleton Plot, la cual nos va a ayudar a encontrar el fechado de cada anillo que tengamos, siempre y cuando nosotros relacionemos nuestra viruta con el esqueleto que ya esté proporcionado. Entonces también podemos obtener aquí el ICA y el IMA. Entonces es una manera de hacer un análisis troncal de manera parcial. El análisis troncal total es obteniendo las rodajas del árbol, ya sea de un árbol de 5 metros de altura, 2 metros de altura, 6 metros de altura. Estas rodajas nos van a ayudar a ver con mayor claridad los anillos de crecimiento. Entonces, la primera rodaja que se debe de obtener es a 0.30 metros sobre del árbol. Si en dado caso podemos obtener una rodaja un poco más abajo, estaría perfecto, porque es entre más pegado a la raíz tengamos nuestra rodaja, mayor cantidad de anillos podemos encontrar. Es como un conteo más exacto de los anillos. Si nosotros cortamos una rodaja a, que será unos 2 o 3 metros de nuestro árbol, ya se ve notorio la pérdida de los anillos que se quedaron hacia abajo. Entonces nuestra primera rodaja es cortarla a 0.30 o antes, y la segunda rodaja es cortarlo a 1.30 y ya a nuestro criterio cortarlo ya sea a 50 centímetros, bueno, del 1.30 sumarle 50 centímetros, unos 30 centímetros o otro metro, dependiendo también de la altura del árbol. En este caso tampoco no es significativo tener un número exacto o un número óptimo, ya sea de virutas, no, ya sea de rodajas de nuestro árbol. De virutas pues solamente se puede obtener 1, 2 o 3, pero pues igual no es muy óptimo. Entonces, obteniendo nuestras rodajas podemos tener una visión más de cómo nuestros anillos van aumentando en la anchura que tenga cada uno, o en algunos es menor. Entonces esto nos ayuda a determinar tiempos de sequía, tiempos de lluvias, si hubo lluvias abundantes o hubo sequías pues más largas o más periódicas. Entonces, mientras los anillos estén muy angostos o muy pegaditos, esto nos quiere decir que nuestro árbol estuvo pues batallando tanto en sequías o en competencia. Y si nuestro arbolito tiene anillos muy anchos, esto quiere decir que estuvo muy bien hidratado, hubo muchas lluvias, estuvo solito el árbol, fue un árbol dominante tal vez entre su población. Al momento de querer graficar nosotros los datos que obtengamos de nuestros anillos, podemos obtener lo que viene aquí en la imagen. Es una imagen en el que nos muestra cómo los anillos crecen de manera cónica, uno tras otro y encima de uno. Entonces van. Teniendo los datos igual de los anillos, el número de anillos, el ancho de anillo, el radio del anillo o el diámetro de los anillos de cada rodaja, podemos obtener igual lo que es el IMA y el ICA, que es fundamental. Podemos obtener hasta tablas de volumen por cada anillo que obtuvimos. Entonces, para el análisis troncal total es donde más podemos obtener información de un solo árbol. Entonces, si nosotros en un bosque queremos sacar un análisis troncal total, es preferente sacar muchas muestras, no solamente una o dos, porque nuestros árboles van dependiendo de la condición en la que esté, ya sea en el suelo, ya sea en la exposición, ya sea si hay más densidad en este lado que en el otro, no sé, lluvias o sequías. Entonces tiene mucho que ver con la distribución en la que esté nuestro árbol. Por lo mismo es que hay que sacar varias muestras para tener un análisis más exacto. Y bueno, esto sería todo para mi presentación. Muchas gracias por escucharme y espero les haya gustado.